Saludos, amigos, amigas de todo el mundo que estáis siguiendo en este momento Mindalia Televisión, Mindalia en directo. Os doy la bienvenida. Mi nombre es Alfredo, en nombre de todo el equipo de Mindalia, para poder hablar hoy de reencarnación, de conciencia, de evolución de conciencia. Para ello, tenemos un invitado de honor que va a participar en unos minutos, os lo voy a presentar, va a participar con una conferencia que también tiene que ver con la conciencia y su evolución en Expovida Consciente, en Los Ángeles, en California, los días 9, 10 y 11 de este mes de febrero que está a la vuelta de la esquina. Mindalia Televisión estará allí también para llevaros todo lo que acontezca, pero si quieres asistir y no puedes desplazarte físicamente, puedes hacerlo a través de las distintas posibilidades que te damos en Mindalia en directo. A través de internet, en el enlace que puedes encontrar en el texto que hay debajo de este vídeo cuando estés viéndolo en diferido, y si estás ahora mismo en directo, en el chat que te permite comunicarte con nosotros y comunicarte con todas las personas que participan en el propio chat. También a mi izquierda hay una i de información en el vídeo grabado, porque si pinchas en él puedes ver toda la información de Expovida Consciente a celebrar, como te digo, en Los Ángeles los días 9, 10 y 11 de febrero el mes que viene. Y ya si damos la bienvenida, antes voy a presentar con un pequeño currículum a la persona que tenemos invitada, Fernando Malcum. Así es que vamos a darle ya la palabra, pero antes voy a dar esa descripción de su currículum de una forma muy breve para aquellos que no lo conozcáis todavía. Fernando es un investigador y conferencista colombiano, es autor de libros como Física Cuántica y Espiritualidad, Anatomía de los Cuerpos Etéricos y Astral y El Profeta Maya, entre otros. Ha realizado diversos documentales como Imhotep, 3 veces grande, El Ojo de Horus o La Conexión Atlante, entre otros muchos documentales. Además, realiza talleres en diferentes ciudades de América y también de Europa sobre ciencia, espiritualidad, evolución de la consciencia, las leyes del universo, física cuántica y alquimia, cultura maya o egipcia, entre otros muchos. Ya es tiempo de dar la bienvenida a Fernando. Gracias por estar ante las cámaras y micrófonos de Mindalia en directo. Gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche aquí en Colombia para hablar sobre la conciencia y sobre la reencarnación. Bueno, pues vamos a, si te parece, Fernando, a hablar de esa conferencia que vas a dar en Los Ángeles, la evolución de la conciencia. Es algo que realmente nos preocupa y nos ocupa a todos saber, sobre todo, y quiero que sea mi primera pregunta, ¿qué es la conciencia? Vamos a definirla si es que podemos hacerlo, porque es algo un tanto etéreo. ¿Qué es la conciencia? La conciencia está conformada por 3 partes. La primera parte es la información, lo que le da forma al ser. O sea, todo lo que tiene que ver con sabiduría y con las reglas de juego que ordenan la realidad, las leyes que ordenan la realidad, la información. La segunda parte tiene que ver con la energía y tiene que ver con la energía vital de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos diferentes niveles de energía vital y eso nos da un diferente nivel de conciencia simultáneamente con la información de sabiduría que también nos da un nivel de conciencia. La tercera variable se llama la voluntad o la intención, la capacidad de manifestación. Esas 3 partes conforman lo que llamamos la conciencia. La conciencia es entonces de alguna manera una parte del ser humano que se va agrandando o va acumulando energía, información y poder a través de la reencarnación. Vamos a hablar también de la reencarnación, pero antes quisiera preguntarle a nuestros compañeros de realización si la imagen de Fernando la tenemos estable, porque nos llega un buen sonido, pero veo su imagen congelada. ¿Tenemos esa imagen en movimiento, Laura? No, de momento está congelada, estamos en ello, estamos tratando de solucionarlo, pero es verdad que el audio va perfecto. El audio, te estamos escuchando, Fernando, pero no nos llega, ahora ya se perdió tu imagen, no nos llega tu imagen en movimiento, nos llega solamente tu voz y una imagen congelada. Vamos a ver si podemos recuperar ese movimiento. Se me pierde la imagen, pero vamos a intentar recuperarla. De activarla.
desde acá. Sí, pues a ver si podemos hacerlo. Laura, darle las instrucciones a Fernando necesarias para que te ayude a recuperar esa imagen. Sí, Fernando, ¿me oyes? Sí, te escucho. En la barra de herramientas que hay encima, en la parte alta de la pantalla, donde está el micro, donde está la cámara, Sí. ves que también hay un icono que se llama ajustar el ancho de banda. Un icono que se llama ajustar el ancho de banda. Sí, Sí. en medio, Fernando, en medio de los 5 iconos que tienes, hay uno, justamente en medio, como si fuera la cobertura de un teléfono, Ah, de un móvil. ¿tienes algún Ese problema? entra ahí y Sí. desliza la barra hacia el menos para que tengamos una posibilidad de verte mejor. Ok, ya le bajé un punto. Lo bajaste un punto, seguimos sin tener esa imagen. Ujú. Pues bájalo otro punto, a ver si podemos. Os pido disculpas a todos los que estáis viendo este directo, en el sentido de estamos intentando recuperar una imagen, pero no nos llega bien esa imagen. No obstante, si te parece, vamos a seguir hablando a ver si recuperamos esa imagen. ¿Estás conectado ahora mismo por wifi o por cable, No, Fernando? estoy conectado por cable. Por cable. Pues es extraño porque según entramos al directo estaba tu imagen muy estable y ahora no la tenemos así. Laura, Eh, ¿alguna indicación? Estamos ¿Será? en ello, estoy consultando. En cuanto tenga alguna indicación nueva, De entro. acuerdo. Pues vamos a hablar, Fernando, si te parece, mientras tanto, y nuestros compañeros están intentando pues estabilizar esa imagen. Vamos a hablar de donde lo hemos dejado, que es justamente en reencarnación. La reencarnación es algo que comparten algunas personas a nivel filosófico, a nivel religioso incluso, pero hay otras que no lo entienden como, digamos, metafísica, no lo entienden como algo que se puede incorporar a sus vidas. Tu soporte a nivel teórico, a nivel de explicación en cuanto a la evolución de la conciencia, está basado en lo que es la reencarnación, ¿no? De acuerdo, es que para mí es el punto más importante de una persona que está en un proceso transformador de su interior y buscando vibrar cada vez más alto y comprender mejor cómo funciona la realidad. El que no acepta la reencarnación de la conciencia quiere decir que tiene muchos inconvenientes para poder entender que la realidad es perfecta y que todo lo que sucede a nuestro alrededor es absoluta y totalmente perfecto. Bueno, esto realmente se hace difícil para millones de personas que profesan la religión católica, por ejemplo, que no pues asume esa reencarnación, aunque en sus orígenes sí lo hacía, pero actualmente no asume esa reencarnación en cuanto a que cuando morimos, pues trascendemos y nos elevamos al cielo o descendemos a los infiernos. ¿Por qué tenemos que basarnos, que creer en la reencarnación para que nuestra evolución de la conciencia tenga un sentido? Cuando uno piensa que solamente vivimos una sola vida, no hay posibilidad de reencarnación y la divinidad se convierte en injusta y en, digamos, la voluntariosa que tiene escogidos y que puede decidir la suerte de los seres humanos, y estamos sujetos a un proceso que no corresponde con lo que vemos a nuestro alrededor. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que la vida, un niño tiene un proceso evolutivo. Está en primaria, secundaria, después entra a bachillerato, después se gradúa. Así es la vida. O sea, uno no puede aumentar su nivel de información sobre la realidad, no puede aumentar su nivel de energía vital y el poder o la capacidad de manifestación en una sola vida. Pensar eso es realmente ilusorio. Entonces y al mismo tiempo convertiría a Dios en una entidad que se juega la suerte de los que van a nacer a los dados y crearía una visión caótica del nacimiento de los seres humanos con esas diferencias tan grandes de socioeconómicas, culturales, religiosos, de salud, etcétera, etcétera, alrededor del planeta. Es decir, A esa información le falta información.
La reencarnación, entonces, es algo que nos iguala a todos. Alfredo, Por supuesto. por favor. Sí, dime. Sí, vamos a intentar una última cuestión. Vale. Fernando, por favor, ¿podrías actualizar tu página? Refrescarla, Fernando. A mano izquierda tienes lo que es refrescar la imagen. Sí, Quiere decir que carga la página de nuevo. A mano izquierda en tu navegador tienes una flechita que se va, es como una especie. Ahora lo tenemos aquí, pero no lo tenemos todavía en imagen. ¿Sabes, Fernando, lo has podido hacer? Hice el restart, pero espérate, a ver, vamos a mirar una cosa. Vale. De pronto es... Porque se congeló la imagen, recién entramos y nos gustaría ahora. Sigues congelada. Esta es otra pantalla. Ahora te vemos. Ahora sí. Te vemos bien. Ahora sí estás. Perfecto. Pues ya está solucionado. Vuelvo a insistir, pido disculpas. Intentamos establecer los directos con la máxima calidad. Este es el esfuerzo de todo el equipo de realización y de producción de Mindalia Televisión, Mindalia en directo, pero entendemos que el mensaje a veces es mucho más importante que una imagen o que un sonido absolutamente fidedigno. Y pues estamos tratando de estar dentro del estándar, pero cuando estamos por debajo también estamos saliendo con esa información. Es algo que caracteriza a Mindalia Televisión. No nos achicamos e intentamos crecer con las dificultades. Estamos hablando, Fernando, estamos con Fernando Malcún en conexión con Colombia directamente, donde se encuentra él, y precisamente estamos realizando esta entrevista porque él va a dar una conferencia que tiene que ver con la evolución de la conciencia en Expo Vida Consciente en Los Ángeles los días 9, 10 y 11, un macroevento que tendrá lugar durante estos 3 días en febrero de este año. Y pues estamos hablando de reencarnación en este momento. La reencarnación, decía, le preguntaba a Fernando si nos iguala a todos en cuanto a que nadie se escapa, digamos, a ese karma de efecto causa, ¿no? Bueno, a ver, la reencarnación tiene el propósito de garantizar la evolución de la conciencia. Garantizar la evolución de la conciencia quiere decir que es un proceso siempre ascendente en el que se va acumulando cada vez más información, más energía y mayor capacidad o poder de manifestación en la realidad. Eso no contradice de alguna manera ciertos postulados budistas o hinduistas que ven la reencarnación como una trampa de arenas movedizas en las que una persona puede evolucionar, aumentar su información, su nivel de conciencia, etcétera, y en una vida comete un error e involuciona, pierde el cuerpo mental, puede perder el cuerpo emocional y termina reencarnando como un insecto o como una vaca. De manera que ese no es el sentido de la reencarnación de la que estamos hablando. Estamos hablando de que el propósito de la reencarnación es garantizar la evolución de la conciencia para transformar un animal ignorante, instintivo y reactivo en un ser sabio, humilde, tolerante, flexible y respetuoso que se convierte en un ser de luz. Ese es el objetivo de la reencarnación. Bueno, los budistas en general, cuando hablan de esa involución a la que tú te refieres, hablan de transmigración más que de reencarnación. La reencarnación entendemos que no es involutiva, sino evolutiva, como tú estás comentando. En cuanto a esa evolución de la conciencia, para que adquiera más información, adquiera más conciencia, ¿por qué se realiza así? ¿Por qué ese patrón universal en el que la información demanda más información para poder evolucionar? Hay una cosa que se llama el ser, el único ser que existe, queriendo encontrar información sobre sí mismo, crea la conciencia. La conciencia tiene el propósito de encontrarle información, cuál es su esencia, por qué está vivo, cuál es el sentido que tiene su realidad, etc. El ser crea la conciencia y la conciencia necesita encontrarle comprensiones al ser. Las comprensiones no pueden ser dentro de lo infinito y lo eterno, tienen que ser dentro de lo temporal y lo finito, porque si no, no se puede encontrar comprensión. La potencia de ser no produce comprensión, lo futuro no produce comprensión, lo que produce comprensión es la experiencia.
Entonces la conciencia crea la mente individual, la mente individualizada de los seres humanos, y esa mente colectiva y esa gran mente universal crea la realidad. O sea que estamos con el ser, la conciencia, la mente y la realidad. El objetivo de toda esa cadena es encontrar comprensiones sobre el ser. El objetivo del ser humano, como parte de ese único ser, es encontrarle a través de sus experiencias en carne propia la información de la esencia del amor, de la esencia del orden, del sentido de la vida, de las leyes que ordenan la realidad y digamos, de todas las vivencias y de la potencialidad. Es la manifestación de la potencialidad del ser en la actualidad. Ese proceso es un proceso que ha estado funcionando de eternidad a eternidad y que va a seguir funcionando igual. Es un proceso continuo en el cual parte del ser que está en perfección absoluta baja y encarna como al principio como una conciencia colectiva que se va cada vez individualizando más y más y más, hasta que encarna por fin como ser humano y comienza un proceso de ascenso, de un cambio cualitativo interior en el ser humano, que va encontrando cada vez más información sobre la vida, que va encontrando más información sobre qué es lo que produce caos y qué es lo que produce armonía. O sea, va encontrando discernimiento en una realidad de contrastes. La divinidad se encargó de organizar la realidad en la que existimos con el objetivo de garantizar esa evolución y de permitir que un ser humano se transforme en un ser de luz a lo largo de un proceso evolutivo que puede tomar 39.000 a 40.000 años y que puede tomar entre 700 y 1.000 reencarnaciones. Cuando la persona cree en la reencarnación, Fernando, cuando asume esa reencarnación como base de su proceso de conciencia, puede caer en el error de pensar que la reencarnación es una herramienta universal para aplazar lo que tenemos pendiente y dejarlo para una próxima reencarnación. Es decir, puede caer en el error de decir estoy aquí y tengo este problema porque he reencarnado con mal karma o con una mala reencarnación, o dejo esto aplazado en mi vida para una próxima reencarnación. A lo mejor no se dice con esas palabras, pero sí está en el sentido de algunas personas. La reencarnación se vive en definitiva como algo que puede retrasar nuestra evolución de la conciencia. ¿Cómo podemos vivir este sentimiento de reencarnación para poder estar dentro de esos resultados de armonía o disarmonía que nos vienen, digamos, que a conformar nuestra realidad? ¿Cómo podemos tener una plena conciencia de la reencarnación en un sentido pleno? Vamos a hablar del destino. El ser humano tiene un destino mayor y un destino menor. El destino mayor tiene que ver con el proceso evolutivo de la conciencia para transformar un animal instintivo e ignorante en un maestro ascendido. Eso no es un proceso de una sola vida, sino de muchas, en el cual el ser humano tiene que encontrar comprensiones sobre la esencia del amor, sobre la neutralidad, la tolerancia, la flexibilidad, la humildad, la alegría, la serenidad, en fin, una cantidad de cosas que conforman lo que significa amar. El destino menor tiene que ver con la vida, con las correspondencias de aprendizaje que tiene la persona en la vida que va a comenzar a vivir. Esas correspondencias son 4. El lugar de nacimiento del ser humano, que afecta o implanta el clima, implanta la cultura, la religión predominante, la tecnología predominante, o sea, una gran cantidad de las creencias con las que el ser humano va a trabajar, la implanta el lugar. La segunda correspondencia se llama la correspondencia de relaciones. ¿Con qué relaciones va a estar relacionándose, por valga el pleonasmo, con quién se va a estar relacionando? Obviamente las relaciones más importantes son las del círculo más cercano, el primer círculo de consanguinidad, los padres, los hermanos, los hijos, la pareja. Las relaciones le van a dar a esa persona una gran cantidad de experiencias, de conflictos, de interacciones con los que va a aprender.
La tercera correspondencia es la correspondencia de salud, de cuerpo, de raza en la que vive, en la que van a ser. La cuarta correspondencia es la correspondencia de relaciones, tiene que ver, perdón, de recursos. Tiene que ver con en qué nivel socioeconómico van a ser en escasez, van a ser en abundancia. Esas cuatro correspondencias de aprendizaje cambian de una vida a la otra. Y las personas, el proceso está basado en la libertad. O sea que yo puedo escoger en una vida aprender mucho, o sea, voy a tener muchas dificultades, muchas experiencias, muchos conflictos, muchas enfermedades, muchos problemas de salud, de lugar, de relaciones, etc. O puedo no, o yo en una vida puedo no querer nada. Simplemente acabo de vivir una vida muy difícil y quiero tener una vida tranquila. Quiero nacer en una casa, en una familia de clase media y tener una vida en la que no haya nada trascendente e importante, pero de todas maneras yo voy a aprender algo en mis relaciones con los demás, en mis relaciones con la vida, con Dios, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso evolutivo de la conciencia, por eso hay una diferencia entre 700 y 1000 reencarnaciones, casi el 50%. Hay personas que hacen cursos de vacaciones en una vida y les pasan muchísimas cosas, tienen muchísimos procesos de saturación de sufrimiento, transformaciones interiores grandísimas, entran en la noche negra del alma, etcétera. Y hay otras que no, hay otras que tienen unas vidas muy calmadas y eso no significa que no se vayan a iluminar y eso no significa que su proceso evolutivo de conciencia se vaya detenido porque en una vida tengan más experiencias o menos experiencias que en otras. Estamos hablando con Fernando Malcún en directo desde Colombia, investigador y conferencista que va a tener su conferencia de lo que estamos hablando hoy, de conciencia y de reencarnación, en el evento próximo a celebrar los días 9, 10 y 11 de febrero, el mes que viene, Expo Vida Consciente en Los Ángeles. Puedes comprar tus entradas en Mindalia también a través de internet, en el enlace que está en el texto que hay debajo de este vídeo cuando lo veas en diferido y también en el enlace que hay en el chat si lo estás viendo en directo. Y en directo estamos haciéndole las preguntas también desde distintas partes del mundo. Abrimos ya ese turno de preguntas para todas las personas que están en distintos lugares. Ya sabes que para hacer tus preguntas a Fernando Malcún sobre la conciencia y la evolución de la conciencia y lo que es todo lo que es la reencarnación, puedes hacerlas poniendo el país, tu nombre, el país desde donde haces las preguntas y también la pregunta a continuación. Ya tenemos algunas de ellas, si te parece, Fernando, aunque yo tengo muchísimas que hacerte sobre reencarnación y sobre conciencia, tengo mucha curiosidad sobre ello. También hay gente que está haciendo preguntas muy prácticas. Espero que esto nos enseñe a todos. Si te parece, vamos a empezar con las que nos están pasando nuestros equipos de producción, que nos llegan desde Perú. Le pido, por favor, a Ángel, que es una persona que nos ha hecho una pregunta sobre reencarnación, que nos diga el lugar desde donde la hace para que podamos mencionarlo. Mientras tanto, vamos a hacer una de Perú, que el nick de esta persona es Wimac, y pregunta, ¿podría presentar evidencias tangibles sobre la reencarnación? Pregunta desde Perú para Fernando. Digamos que esa es una respuesta que es tremendamente personal, porque evidentemente que hay pruebas tangibles de la reencarnación, de muchísimas maneras. Hay regresiones. Cuando estamos hablando de regresión, estamos hablando de revivir un momento de otra vida en el que una persona revive lo que se estaba sintiendo. Normalmente regresamos a otra vida, esos procesos de regresión, llegamos a los momentos de mayor emocionalidad y de mayor intensidad que queda grabado en los registros akáshicos. Entonces, en ese momento, normalmente es en el momento de la muerte o en el momento de una dificultad extrema. Y hay muchísimas, en internet podemos encontrar más de 25,000 o 30,000 casos de personas que han hecho regresiones y que han visto cosas. En mi caso personal, yo he viajado muchísimo alrededor del planeta y he llegado a sitios donde he tenido flashbacks. Una vez me pasó en Tulum, en México.
otra vez me pasó en Katmandú, en Nepal, otra vez me pasó en Roma, y en mi caso personal, yo estoy seguro de que yo estuve encarnado en esos lugares en momentos muy especiales en mi cadena de reencarnación. Hay también muchísimas otras maneras, es como dudar uno de la metafísica o de la existencia de dimensiones o realidades paralelas a la que nosotros tenemos, que se pueden encontrar en viajes astrales o que se pueden encontrar también yo hago una serie de procesos de retiros en la oscuridad, 13 días en la oscuridad, en la cual la glándula pineal genera una enorme cantidad de dimetiltriptamina, y la dimetiltriptamina, que es la energía más poderosa que puede manejar el cerebro humano, le permite a uno entrar al eje vertical de la realidad y puede entrar a mirar y a observar cosas y a conectarse con los registros acásicos y bajar información de otras vidas y de otras realidades. Eso no es una cosa, no es una historia de ciencia ficción, es real. Es decir, yo en Arcobaque, el centro espiritual que tenemos en Colombia, he tenido más de 100 personas, 120 personas en esos procesos de retiro de oscuridad durante 13 días de absoluta y total de oscuridad. Y ellos están sus testimonios puestos en internet, en mi página web, los pueden ver. De manera que, y al mismo tiempo también hay otro tercer factor, que es el factor de las experiencias de muerte cercana. Hay también en internet muchísimos testimonios de experiencias de muerte cercana que le permiten a una persona darse cuenta y entender de que hay otras dimensiones en las cuales hay entidades que no necesitan cuerpo para existir y que tienen que ver también con los procesos interiores de los seres humanos en su encuentro con la información de su propia cadena de reencarnaciones. De manera que, digamos que pruebas tangibles a nivel colectivo, pues no hay una clase que digan, seres humanos, pónganse a las 9 de la mañana que vamos a mirar la cadena de reencarnaciones que cada uno ha tenido. Eso obviamente no existe. Eso forma parte, por supuesto, del proceso evolutivo de la conciencia de cada uno. A mayor energía y a mayor información y a mayor poder y a mayor capacidad, a mayor nivel de conciencia, obviamente va a tener acceso a cosas que cuando uno tiene muy poco nivel de conciencia, muy poca información, muy poca energía, no puede ver, ni sentir, ni encontrar. Hay también historias muy documentadas de niños y personas jóvenes que han recordado vidas anteriores y que han ido a donde vivían en su anterior vida, han reconocido a seres con los que habían convivido y han reconocido los lugares y los objetos que poseían, ¿no, Fernando? Así es. Muchísimos casos de ese estilo hay. Bien, Ángel, que le hemos pedido que nos dé el país desde donde está haciendo la pregunta, creo que no ha tenido la oportunidad, se la pedimos también para saber, curiosear desde dónde nos hace la pregunta, pero también hace una pregunta Fernando muy práctica, muy pragmática. La reencarnación está bien, dice Ángel, pero si uno no recuerda su vida anterior, si no hay conexión con esa vida anterior, entonces, ¿de qué sirve, Fernando? Si uno tuviera conexión, estuviera la vida anterior online, o sea, que uno pudiera ver los recuerdos de la vida pasada en esta vida, yo traería a mi mente la información y las correspondencias de destino que tuve en la vida pasada, la ignorancia que tuve, los prejuicios que tuve, las vergüenzas, las culpas, todos los estados de no ser que estuve manejando, y estarían contaminando mi vida presente. ¿Para qué entonces la existencia de la reencarnación? Si yo tengo que, entonces más bien juguemos a ser Highlanders, que vivamos 1500 años y tenemos una sola personalidad, un solo sistema de creencias y un solo ego con el que operamos durante esos 1500 años. Nosotros de la vida pasada no nos traemos sino las comprensiones que hemos adquirido. Toda la información de conocimiento, la diferencia entre comprensión y conocimiento es muy grande. El conocimiento es aquello que recibimos de lo exterior, de libros, de personas, de películas, de DVDs, etc. La comprensión solamente sucede a través de la experiencia, es algo que surge en el interior del ser humano por haber vivido una experiencia determinada.
Es el ajá que nos hace darnos cuenta de que, uy, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Esa comprensión, el alma, hay una cosa que se llama el alma y una parte del ser humano que se llama el espíritu. El alma es la parte temporal del ser humano. O sea, lo que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico que le da forma al cuerpo físico, el cuerpo emocional. El cuerpo emocional donde manejamos todo lo que son deseos, todo lo que son sentimientos, todo lo que son la lujuria, la reactividad, en fin, la emocionalidad, los sentimientos, etcétera. El cuerpo mental con el que procesamos la información. Todos esos cinco cuerpos están contenidos en el alma. Y hay otra parte que es la conciencia propiamente dicha que está en el espíritu, es la parte individual del ser humano, el yo soy del ser humano. Esa es la parte que acumula las comprensiones que el alma encuentra en sus experiencias en la vida. Cada vez que nosotros morimos, en el proceso de muerte hay tres partes en los que nosotros volvemos a mirar la vida que vivimos 3 veces. La primera vez la miramos en el momento exacto de la muerte y es muy rápida, con el objeto de que la conciencia tome claridad de que la vida que llevaba se terminó. La segunda parte la hacemos para mirar desde el punto, vaciar nuestro cuerpo emocional, para entregarle a nuestro cuerpo mental, volvemos a revisar toda la vida y le entregamos a nuestro cuerpo mental todas los errores que cometimos por lujuria, por reactividad animal, etcétera. Y al revivir la vida le entregamos al cuerpo mental y el cuerpo emocional se vacía y queda vacío, listo para recibir una nueva encarnación y una nueva información. El cuerpo mental luego repasa nuevamente la vida, pero ya no buscando los errores que se cometió, sino las comprensiones que encontró. Y en el momento que está haciendo ese repaso, le entrega al cuerpo espiritual individualizado, al yo soy del ser humano, que ha permanecido durante la vida como observador neutro e imparcial de su realidad, le entrega esas comprensiones. Entonces, ¿quién acumula las comprensiones? El espíritu. El espíritu, en el momento del nacimiento, el niño inspira, entra el espíritu al interior del cuerpo y le instala en la zona de alta comprensión de la mente las comprensiones que ha adquirido o que ha acumulado a lo largo de toda su cadena de reencarnaciones. O sea que a mí no me sirve traerme la información de conocimiento y de falsedad y de mentira y de prejuicios y de negatividad y de pesimismo de mi vida pasada. Lo que me interesa es traerme la reencarnación, las comprensiones que obtuve. ¿Cómo me las traigo? Como dones, como virtudes, como habilidades y como verdades que me permiten a mí muy fácilmente encontrar la felicidad en esta vida. O sea que todo tiene un sentido y una lógica. Es tremendamente sencillo y simple, pero es tremendamente lógico. La divinidad que inventó la reencarnación, pues lo inventó bien, lo hizo bien, realmente funciona, realmente es práctico, ¿no? Así es tremendamente práctico. Me ha surgido un debate en el que creo que no vamos a entrar, en cuanto a que hay personas que nos comentan la cuestión del aborto, en cuanto a lo que acabas de apuntar, de que el espíritu se incorpora justamente antes de nacer o ya cuando el feto, las células se han unido. Eso es un debate en el que no creo que vayamos a entrar, pero nos llevaría muy lejos y no nos va a dar tiempo. Vamos a seguir con las preguntas. Esto es una pregunta trampa que te hacen, porque esto de la reencarnación tiene mucho debate y remueve mucho a las personas que están haciendo preguntas desde todas partes del mundo. En este caso, Luis Villaverde no nos dice desde dónde. Os ruego, por favor, que para hacer vuestras preguntas, para tener simplemente un dato desde dónde se hacen, nos pongáis el lugar. Luis, te rogamos también que nos pongas, aunque vamos a hacer la pregunta que ya llegó hace rato hasta nuestra pantalla. Pues esta pregunta trampa, dice Luis, no me cuadran las cuentas, Fernando. Si hace X años había 3.000 millones de personas y ahora hay 6.000, bueno, en realidad no hay 6.000, Luis, hay 7.500 millones de personas en el mundo, pues se pregunta Luis, ¿de dónde han salido estos 3.000 millones de almas de diferencia? Es una pregunta recurrente cuando se habla de reencarnación, Fernando. El universo tiene 100.000 millones de soles. 100.000 millones. O sea que el planeta Tierra no es el único planeta
que existe en el universo. Eso es un pensamiento demasiado estrecho. Cada planeta capaz de albergar la conciencia del ser humano, en el caso del planeta Tierra, que es un planeta esencialmente de tercer nivel de conciencia, tiene 20.000 millones de almas para encarnar de una manera, o sea, a ver, voy a comenzarlo de una manera para que sea fácil de entender. La Tierra gira alrededor de su eje por 24 horas, gira alrededor del Sol por 365 días. El sistema solar gira alrededor de las Pléyades, ¿sí?, en 26.000 años, más o menos, 25.920 años, pero vamos a hablar de 26.000. Y además gira alrededor del centro del universo en 260 millones de años. Entonces resulta que en esos procesos uno reencarna repetidamente en el planeta que le correspondió. Es como si uno estuviera en primaria y uno está en el colegio hasta cuando se gradúa de bachillerato. No está cambiándose de colegio normalmente. Como no sea que haya algún suceso eventual en el proceso que lo lleve a uno a un colegio de peor calidad que el que tenía. Normalmente es lo que pasa. Con peores profesores, con peor enseñanza y en algunos casos excepcionales, mejores colegios que uno tenía. ¿Sí? Pero normalmente, o sea, el proceso de aprendizaje de la reencarnación por planeta no es solamente los que están encarnados. Hay una cantidad de entidades, digamos, en el astral bajo pueden haber 2.500 millones de entidades aproximadamente que están en procesos de encontrar muchísimas cosas sobre la realidad desde otro punto de vista. Y al mismo tiempo hay en los 7 niveles del astral, en los 7 niveles, cada dimensión, el astral tiene 7 niveles. Entre más bajo el nivel del astral, es más parecido al planeta Tierra y es sostenido por la mente de muchísimas personas y hay diferentes espacios, llamémoslo así, en el astral. Hay un cielo musulmán, hay un cielo católico, hay un cielo, en fin. Y entre más alto el nivel de energía y de información y de vibración y de frecuencia vibratoria en el astral, es más individual el proceso. Entonces hay muchísimas entidades que están en procesos, viviendo procesos de después de la muerte, que pueden demorarlos mucho tiempo, porque hay otra variable que también interviene en esto, que tiene que ver con los astros, con los principios que ordenan la realidad, los arquetipos. Tú no puedes nacer hasta cuando tú naces nuevamente en el momento, en los signos en los que moriste. O sea que tú tienes que volver a encajar, todos los planetas tienen que volver a estar en la misma posición que tuvieron en el momento que tú naciste, y eso puede tomar bastante tiempo terrestre, pero nada de tiempo espiritual a las personas. Entonces hay muchísima gente que está entrando y saliendo de la dimensión física, de la tercera dimensión en la que nosotros existimos, y hay muchísimas almas que están en esos procesos intermedios que no quiere decir que se hayan desaparecido. Entonces, en el caso del planeta Tierra hay 20.000 millones de almas dispuestas a encarnar. En este momento estamos 7.500 millones de seres humanos. Hay 2.500 millones de seres en el astral, y en el astral bajo, y hay otros, ya no sé exactamente, no puedo precisar cuántos, pero muchísimos que se encuentran en los niveles superiores del astral. Realmente cada pregunta, he oído un bucle ahí de sonido, se mete por mis auriculares. Decía que cada pregunta y cada respuesta que haces me asegura, Fernando, que no va a ser la única entrevista que te hagamos, porque cada vez que respondes hay un debate también, y cada pregunta que se te hace formula un debate. Por ejemplo, el que acabas de responder y el que te acaban de preguntar para tu respuesta. ¿Somos extraterrestres? Sería la pregunta, aunque no quiero que me respondas porque eso lo haremos en otra entrevista. Vamos a seguir con las preguntas de las personas que nos llegan desde todas partes del mundo, repito. En este caso, Cesia Gaitán Morales pregunta desde Nicaragua. Esta persona sí nos ha dado su localización. Algo también muy importante y muy frecuente a la hora de hablar de reencarnación.
las señales físicas que tenemos que pueden venir de otras vidas. La pregunta concretamente de Ceisa Gaitán ¿es cierto, Fernando, que se pueden traer de una vida a otras señales en el cuerpo, como cicatrices o lunares? Sí, ha habido muchos casos verificados de que eso sucede. De hecho, también en el caso, por ejemplo, de los Dalai Lama tibetanos, encuentran a los Dalai Lama con objetos que ellos les ponen en el templo en Tíbet, en Lhasa, les ponían en el templo una cantidad de objetos y ellos tenían que escoger cuáles eran los objetos que ellos habían vivido. Algunos encontraron incluso algunos objetos que habían dejado en unas sillas que habían guardado en otra vida y que las encuentran en esta vida. O sea que, digamos que no solamente hay signos físicos, digamos manchas o cicatrices que de alguna manera vienen de vidas pasadas, sino también, digamos, como cosas que uno ha dejado en una vida y que sabe que las dejó y va y las encuentra y las saca, y eso es una manera de probar también la existencia de la reencarnación. Bien, vamos a seguir con más preguntas que nos llegan continuamente. No creo que nos dé, vamos a intentar, cuando esto ocurre, intentamos reunir todas las preguntas en preguntas generales que tienen que ver también con el interés que muestran cada una de las preguntas particulares. En este caso, Pablo desde España, porque cuando se habla de reencarnación se habla también de un debate importante y cuando se habla como Fernando Malcún, con tanta rotundidad, como dice Pablo desde España, lo que me asombra, con qué rotundidad habla de la muerte y del más allá, es la pregunta que le suscita a Pablo es, ¿ha estado usted allí? No se puede hablar de lo inconmensurable con esa afirmación, dice Pablo. Es rotundo, directo. ¿Qué tienes que decirle a Pablo, Fernando? No he tenido ninguna experiencia de muerte cercana. No, la vida no me ha dado esa oportunidad de morir y regresar como para poder afirmarle a Pablo con la seguridad que él quisiera que yo diera acerca de esos procesos. Pero el hecho de que uno no haya probado físicamente algo, la espiritualidad es una ciencia, igual que la matemática o igual que la química. Si yo le digo a una persona que haga una determinada cantidad de cosas, el resultado que esa persona va a encontrar en su vida es igual de científico y matemático que cuando estamos hablando de la ciencia o de la materia. O sea, la espiritualidad, tú puedes encontrar muchísimas cosas, hay muchísimas formas de encontrar información. Digamos, hay dimetiltriptamina, que tú puedes hacer que tu cerebro la produzca de manera natural en oscuridad continua. Hay dimetiltriptamina que tú puedes tomar a través del bufo alvarius, que es un sapo que vive en el desierto de Sonora, en México, y que digamos que son plantas enteogénicas o sustancias enteogénicas que le permiten a un ser humano vivir una experiencia metafísica que no es una experiencia física, pero que es igual de experiencia metafísica y que uno sabe que eso pasó en su interior. Digamos, yo una vez probé el sapito o el bufo alvarius y la experiencia que tuve es la experiencia más maravillosa que yo he tenido en mi vida. Yo fui Dios por 10 minutos. Me conecté con absolutamente todo. Sentí el planeta, el fuego, el aire, el viento, la tierra, el palpitar de la vida. Me vi a mí mismo y me pregunté, ¿y para qué quiero yo ser Fernando Malcún cuando puedo integrarme al todo? ¿Qué importancia tiene la personalidad? ¿Qué importancia tiene el ego? Digamos que entonces esa experiencia es una experiencia que para mí fue única y válida. No fue una cosa que yo hubiera podido filmar o que hubiera podido encontrar cómo pasársela a los demás de una manera evidente y probatoria. No, fue una experiencia personal, única, trascendente, una epifanía que viví en un momento determinado y que me cambió profundamente.
Pues creo que está claro que es la experiencia la que marca, no el conocimiento, no la mente, no el aprendizaje, sino que decía anteriormente Fernando al principio de nuestra conversación, la experiencia cuando se integra y el espíritu puede reconocerla y puede aprender de ella. Hay preguntas y preguntas que voy a reunir en una que tenía que ver también con lo que decías antes en cuanto a las relaciones. La manera que tiene el espíritu de relacionarse a través de la reencarnación con distintas personas y lugares que le permiten aprender lo que viene a aprender. La pregunta que reúno de varias preguntas es, ¿elegimos nosotros la época, el lugar, las personas con las que nos vamos a reunir? Es decir, ¿nos reencontramos con personas que a través de distintas conexiones en la reencarnación de cada una de ellas hacen que cada una aprenda en sus relaciones con los demás? Nosotros escogemos libremente porque la reencarnación, la evolución, la base de la responsabilidad es la libertad. El ser humano tiene la libertad para pensar como quiera y para decidir como quiere. Y tiene el libre albedrío, que el libre albedrío es limitado por los derechos de los demás y por las leyes de los seres humanos. Pero en realidad, la evolución de la conciencia y la reencarnación se basa en el libre albedrío. O sea que nosotros escogemos, como cuando nosotros vamos en la universidad, nos matriculamos para estudiar arquitectura, por ejemplo. Yo soy arquitecto y aprendí arquitectura. Entonces, me matriculé para estudiar arquitectura y en ese proceso yo tenía que obligatoriamente ver humanidades, tenía que ver historia del arte, tenía que ver talleres, tenía que ver matemáticas, una serie de humanidades, etcétera. ¿En qué momento las tomaba? Lo decidía yo. Yo iba donde mi maestro ascendido, que era el decano de mi facultad, con el que escogía las materias que yo iba a ver. O sea que uno libremente escoge las experiencias que quiere tener. Con relación a que si uno se encuentra con otras personas en esas vidas, en esas reencarnaciones, te diría que las probabilidades de que eso suceda son muy bajas. Existen, sobre todo cuando uno deja un proceso no terminado, bastante dramático de una vida. En el caso, por ejemplo, una escogencia entre amor y poder, y la persona escoge el poder. Y al escoger el poder, al final, cuando ya se va a morir, se da cuenta que cometió un error fundamental en esa vida. Y la persona con la que se iba a casar o con la que estaba construyendo el amor se suicida. Entonces, en ese momento sí se puede establecer un lazo entre esos dos espíritus que los lleve a reencarnar simultáneamente con el objeto de encontrar las comprensiones que en la vida que vivieron no pudieron encontrar. O sea que eso sí se da, pero no es un proceso de que es que ahora yo voy a ser el hijo de mi abuelo y el hermano de mi tío, y en fin, ese tipo de cosas desdibujarían la realidad de la reencarnación. En realidad, la reencarnación existe para que tú tengas un punto de vista completamente distinto sobre la realidad, un ego distinto, un cuerpo distinto, una familia distinta, un lugar de nacimiento distinto, porque eso es lo que va a enriquecer la comprensión, y no solamente la comprensión, la potencialidad del ser que se está manifestando, porque el ser también está en gozo y en diversión viendo lo que nos sucede a nosotros desde la neutralidad. El gozo de ser es un componente importantísimo de la realidad, de la vida y del universo. El gozo del ser que está observando lo que todos los seres humanos que estamos encarnados en este momento estamos actuando, decidiendo y pensando. Permíteme que introduzca un elemento personal en cuanto a que voy a desviarme y hacer una pregunta que surge de mí mismo en cuanto al bien y al mal. ¿La reencarnación es equilibradora de nuestros actos o, como acabas de expresar, simplemente enriquece al espíritu con información, pero también nuestros actos en cada reencarnación tienen que ver mucho
pienso, que espero tu respuesta, con lo que va a suceder en las siguientes. Si nuestros actos son evidentemente positivos, no quiero que la palabra sea peyorativa para ti, pero positivos, hacen bien, nuestra próxima reencarnación estará de alguna manera en consonancia con la anterior para ese progreso espiritual, ¿no? En el universo el mal no existe. Partamos de ahí. Esto es un concepto bastante difícil de aceptar. Es duro, es muy duro lo que acabas de decir. Voy a explicar por qué. Lo que llamamos mal, ¿sí? Llamemos mal la guerra, ¿sí? La guerra, el sufrimiento que produce, la destrucción que produce, etcétera, está orientada a hacer que el ser humano que experimenta la guerra entienda el valor de la paz, entienda el valor del acuerdo, entienda y comprenda en carne propia lo que significa agarrarse con los vecinos y con las personas por posiciones intelectuales o por posiciones de fanatismo religioso. O sea que todo lo que consideramos inaceptable, ¿sí?, que llamamos el mal, en realidad, en el fondo, no es más que bien, porque es el resultado de un proceso que va a enseñarle a la persona. O sea, el mal es necesario para que la persona encuentre el bien, que lo saque de su ignorancia. Entonces, no podríamos hablar de una diferenciación entre mal y bien. Nos han vendido una cantidad de cuentos con los ángeles caídos y con Lucifer y con una cantidad de cosas que en realidad no tienen nada que ver con cuando estamos hablando desde el punto de vista de alta conciencia. Cuando estamos hablando del punto de vista de ignorancia, de fundamentalismo religioso y de bajo nivel de conciencia, eso comienza a formar parte muy importante de la conciencia del ser humano. Cuando tú pasas ya y tienes un nivel de información, eso se convierte en intrascendente, porque uno comienza a entender que todo lo que sucede siempre es perfecto y que lo falso siempre produce sufrimiento y lo verdadero siempre produce armonía. Y esa es la manera como el universo nos guía. Entonces, por supuesto que si yo no tengo una información porque soy ignorante, cuando yo estaba en segundo semestre de arquitectura, yo no tenía información de cuarto nivel de arquitectura. Era ignorante de asoleación, iluminación, ventilación. Y en ese momento me pudieron haber mandado a mí a hacer un plano de una casa y hice una cueva y puse a la gente a vivir en esa cueva. Entonces, obviamente generé una cantidad de sufrimiento con mi acto, ¿sí? Pero mi acto era malo, ¿no? Mi acto era un acto de ignorancia. Yo todavía no había recibido la información que me permitía a mí hacer una vivienda aireada, con luz, etcétera, etcétera. En el momento en que muero, el maestro ascendido que guía mi proceso evolutivo me dice, mira, tú causaste esta cantidad de sufrimiento aquí a esta gente porque no sabes la soleación, etcétera, etcétera. ¿Te parece que tú en esta vida tomes esos cursos? Y uno dice, sí, me parece, o dejémoslo para más adelante. No es determinante que tú tengas que encontrar o que aprender los problemas que dejaste en esta vida en la inmediatamente siguiente. Estás dando mucha luz al proceso de la reencarnación, al menos a mí, mucha gente. Bueno, yo ya tengo como 5 o 6 entrevistas pendientes contigo a raíz de esta que te estoy haciendo, porque realmente a mí me estás aportando muchísima información, que es lo que realmente interesa a la hora de charlar con gente tan interesante como tú, Fernando Malcún, que vas a intervenir en lo que es el proceso de los días 9, 10 y 11 en Expo Vida Consciente Los Ángeles, en el proceso de un montón de gente, gente muy interesante como Fernando, dando conferencias a lo largo de estos 3 días en Los Ángeles, en California. Ahí estará Mindalia Televisión, y si no puedes verla en vivo, puedes hacerlo a través de los enlaces que en este chat o debajo de este vídeo, cuando lo veas en diferido, puedes ir a estos enlaces y obtener información de cómo adquirir tus entradas online para poder verlo desde donde estés en cualquier parte del mundo. Hay otra pregunta que es muy recurrente y que voy a reunir entre varias preguntas que nos están haciendo, intentando lanzarlas todas, aunque nos han hecho un montón, que es esto de las almas gemelas. Parece que la reencarnación, cuando se habla de ello, la gente inmediatamente asocia la unión de almas gemelas, como tú acabas de decir, a dar una pincelada de estas almas que se vinculan
por una acción determinada en sus vidas para una próxima reencarnación. Pues las preguntas que se suscitan en torno a este tema es si se puede pactar con un alma gemela la venida en un momento determinado de esas dos almas para hacerse personas y relacionarse, y también si se puede hacer algo para en la evolución, acelerar esa evolución de alguna manera y reconocer en esta vida al alma que supuestamente es mi alma gemela. A ver, partamos de algo que no existen las almas gemelas. Uy, ya nos derrumbaste otra vez el mito, Fernando. O sea, imagínate tú lo que significaría que uno, para poder llegar a convertirse en un ser de luz en 700 reencarnaciones, tiene que encontrar 700 almas gemelas. O sea, el dolor de cabeza se vuelve, digamos, eónico, por decirlo de alguna manera. Sí, eónico, total. Entonces, no, uno puede tener afinidad en una vida con una persona o digamos, con un alma, porque estamos hablando de las afinidades son de alma. O sea, es mi personalidad y mi sistema de creencias, mi ego, siente una atracción muy grande por otra persona o por otra alma que tiene características afines a la mía. Eso no quiere decir que yo tenga un alma gemela, ¿sí? O sea, en realidad uno puede tener ese tipo de experiencias como la que describí hace un momento, en el cual yo dejo un aprendizaje interrumpido y la persona con la que estaba teniendo la relación más, digamos, estábamos teniendo un aprendizaje de relaciones el uno con el otro, también deja su aprendizaje interrumpido porque cometió un error fundamental, termina suicidándose. Y el otro escoge el poder en vez del amor, ¿sí? Entonces, en ese momento puede existir ese encadenamiento que lo lleve a vivir otra experiencia con el objeto de vivir un proceso que acelere su proceso evolutivo de conciencia y que le permita dar un salto cuántico en esa vida, en esa vida que va a vivir. Por supuesto que hay muchas maneras de acelerar el proceso evolutivo de la conciencia. La primera manera, la más importante de todas, es autoobservándose. Porque quien no se autoobserva no puede saber los errores que está cometiendo. No puede trascenderlos y corregirlos y encontrar que todos los errores que está cometiendo, las causas, están instaladas en su propia mente. O sea que la única manera que tú puedes acelerar tu proceso evolutivo es haciendo una rutina y una disciplina diaria de autoobservación de lo que sucedió en tu vida en las últimas 24 horas, con el objeto de encontrar en dónde se chispoteó tu ego y cuáles son esos problemas o errores recurrentes que tú tienes que forman parte de tus aprendizajes fundamentales en esa vida. Entonces yo diría que hay muchas otras formas, pero diría que para esta charla la más importante es la autoobservación. Lo que llaman hoy en día mindfulness, una palabra que han inventado para también la autoobservación. Desde México y desde otros lugares del mundo, pero vamos a concentrarnos en México, Salvador Díaz, porque va a ser el abanderado de esta pregunta que hacen desde distintos lugares, como te digo, y ya estamos terminando con la tanda de preguntas porque no da más tiempo. Hace la siguiente reflexión para que tú la intentes contestar, Fernando. ¿Por qué algunos recuerdan sus vidas pasadas y otras personas no? Porque han vivido más reencarnaciones unos que otros. Han metido más veces la pata, tienen mayor información y tienen mayor energía vital, tienen mayor frecuencia vibratoria, mayor sensibilidad y tienen una cosa fundamental, es que tienen la mente abierta. La mayoría de los seres humanos tienen la mente cerrada. No permiten ni siquiera la opción de que pueda existir lo metafísico. Solamente creen en lo físico, en lo que pueden ver y tocar, como Santo Tomás. De manera que mientras tú tengas tu mente cerrada, pues ¿cómo puede entrarle a tu mente cosas que la única manera que puedan entrar a tu realidad es primero aumentando tu nivel de frecuencia vibratoria y tu nivel de energía vital, la información de sabiduría que manejas y además abriendo tu mente. Si tú eres un fundamentalista religioso, digamos, estás mirando la vida como por un tubo.
Entonces lo que alcanzas a ver es lo que está metido, lo que alcanzas a enfocar con el tubo. Cuando tienes toda la 360 grados a tu alrededor para mirar. Mientras tú tengas un tubo observando la realidad, no vas a poder encontrar nada de lo que la pregunta que hizo nuestro amigo en México. En Italia, y es nuestra última pregunta, aunque digo hay muchas en el tintero, seguramente quedarán para unas próximas entrevistas o próximas conferencias que tengamos el placer de disfrutar de Fernando Malcún. Desde Italia nos llega una pregunta desde Billy Rivas, y es una pregunta que tiene que ver con la muerte y la reencarnación al mismo tiempo. Y es, ¿una persona puede reencarnar el mismo día de su muerte? Yo diría que digamos que las probabilidades existen de que el proceso que él viva inmediatamente después de la muerte sea tan rápido, porque afuera el tiempo es completamente distinto que el tiempo que existe en el planeta Tierra, que eso puede eventualmente suceder. Pero yo diría que las probabilidades de que eso suceda son mucho menores que las probabilidades de que no suceda. Pues hasta aquí las preguntas de las personas que han participado. Gracias por hacerlo, por hacer tantas preguntas y tan interesantes desde Perú, desde México, Venezuela, Italia, Estados Unidos, España, Nicaragua, México de nuevo. Bueno, hay un montón de personas que siguen haciendo preguntas y las conservaremos para otra ocasión que podamos hablar con Fernando Malcún, porque el tiempo ya se nos agota. Fernando, ha sido un placer tenerte ante las cámaras y micrófonos de Mindalia Televisión, Mindalia en directo, en conexión directa desde Colombia. Vas a participar, como hemos ido diciendo, para las personas que te sigan y los que no te conozcan puedan hacerlo, en el Expo Vida Consciente de Los Ángeles los días 9, 10 y 11 de febrero, a la vuelta de la esquina, y nosotros vamos a estar allí. El motivo de estas entrevistas previas es precisamente difundir este gran acontecimiento mundial que cada año se celebra ahí en California. Pues muchísimas gracias, Fernando. Últimas palabras para ti. Ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros. Será un placer también conocerte en persona y poder hablar contigo y poder reflejarlo en nuestras cámaras y micrófonos. Últimas palabras para ti, Fernando. Diría que las últimas palabras solamente es algo que todo el mundo debe tener en su mente. Lo que es falso siempre produce sufrimiento y lo que es verdadero siempre produce armonía. Si solamente pensamos en eso, damos un salto cuántico de conciencia. Mejor no se puede acabar con Fernando Malcún. Resuenan esas palabras en nuestro interior. Espero que también lo hagan en el vuestro. Ha sido todo. Nos volvemos a encontrar con otra persona, otra personalidad en las conferencias o las entrevistas de Mindalia en directo. A todos, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar a la vuelta de cualquier vídeo. Muchísimas gracias en Mindalia en directo, Mindalia Televisión. Gracias a todos. Gracias a